Un saludo a todas y todos desde aquí, desde nuestra televisora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como siempre, dándole vida a lo que es hoy un legado perfecto, porque hoy tenemos temas que son de interés estratégico para todas y todos. Nada más y nada menos lo que es hoy una operación que viene ya, y podemos decir, hoy tenemos un invitado de lujo como lo es el profesor Francisco González, máster en integración regional, y el que la doctrina Monroe, América para los americanos, es importante seguir estudiándola, porque hoy, por ejemplo, tenemos un desarrollo operacional de parte del Estado Profundo norteamericano. Yo quería que viniera el profesor Francisco, que nos diera de su parte un saludo a nuestra audiencia, Francisco, porque es importante arrancar con estos temas, cómo está hoy esta América meridional con el padre Bolívar, porque hay una tensión, continuamos en esta centuria del 2021 entre Monroe por allá y el Bolívar en esta América meridional. Bienvenido, tú eres un máster, tienes estudios de todos estos temas en Argentina, creo que tú hiciste todo este tipo de estudios superiores, bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a tu programa, referente informativo. Se ha convertido en un referente para muchos, yo lo veo usualmente, ¿no? Me gustan mucho los debates y bueno, es un gusto que estemos acá también en esta dinámica, ¿no? Bien, como tú bien dices, creo que es importante esa apertura que haces, Costantini, de lo que es monroísmo versus bolivarianismo, ¿no? Esa dicotomía histórica de esas dos placas tectónicas en pugna desde hace más de 200 años. Justo en este momento también hay una dinámica dicotómica, por ejemplo, en Bolivia cumplió su bicentenario, ¿no? Venezuela celebró con todo el bicentenario boliviano, así como fue hace unos años aquí, luego también fue en Argentina. En esa época que tú dices, cuando yo estudiaba en Argentina, pues tuvimos la oportunidad de estar en el bicentenario, estaba Néstor, Cristina en esa época, Néstor era el secretario de la UNASUR, eran otros tiempos. Y ahora, bueno, nos vemos en una disyuntiva, pues, actual. Esta inmensa operación de la cual estás hablando, ¿no? Que se ha dado a partir de la filtración de un documento en un diario neoyorquino importante y en el cual se señalan las pautas, los métodos y las formas en que posiblemente pueda ocurrir el hecho de una invasión, ya no solamente a Venezuela, sino u operaciones militares, sino a varios países de América Latina. Entre esos están, para hablar de esta situación, tenemos que conversar también de lo que ha sido pues, la política de la campaña dentro de Estados Unidos, la campaña electoral. Recordemos que cuando Donald Trump lanza de nuevo su campaña electoral, había un clima de mucha inestabilidad dentro de Estados Unidos. Le están procesando por distintas causas, ¿no? Tenía Estados Unidos una dinámica muy ambivalente. El presidente Biden se hablaba que tenía problemas cognitivos. Hoy sabemos que lo que le estaba pasando a Biden era un problema de salud, un cáncer que tiene fuerte y que estaba en proceso, digamos, de curación, y por eso él se comportaba de esa manera, inestable. Y también todo lo que tenía que ver con la pugna polarizada de la campaña electoral. Estaba insertándose Lomos en la campaña en esa época, se había convertido en el jefe de campaña en Pensilvania en los últimos meses, y Trump, en medio de la crisis estructural dentro del sistema político e institucional en Estados Unidos, hace una propuesta buscando una especie de distractivo para todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad nacional en Estados Unidos, y empieza dentro de esa campaña electoral a achacarse todos los problemas estructurales que tiene acumulados desde hace años Estados Unidos a partir de la desindustrialización en los años 90, en lo cual estuvo ahí el señor Bill Clinton, ese que decía todo está chévere en Venezuela, ¿no? Pero no estaba chévere en esa época ni aquí ni en Estados Unidos. Una cosa que es importante, Costantini, cada vez que hay una crisis en Estados Unidos, hay crisis en América Latina y en Venezuela, ¿no? Todavía hasta hoy mucha interdependencia entre ambos países, ¿no? Entonces, y al revés, cuando ha habido superávit en Estados Unidos, Venezuela también hay superávit, ¿no? En términos de
Por ejemplo, en los años 50, que era el boom de ese Estados Unidos otrora posguerra, se convierte en una potencia hegemónica a nivel global, y también Venezuela de alguna manera se beneficiaba de eso por el hecho de que había aupado todo lo que era el tema energético de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y había mucha finanza, mucho dinero para eso en la época de Pérez Jiménez, justo, ¿no? Esos programas que se dieron en esos años, ¿no? Entonces, eso está en decadencia. Esa política económica que ha venido mermando a lo largo de los últimos años en Estados Unidos, tanto que en el 2012 se declara en una ciudad que fue otrora la ciudad industrial, más industrial de Estados Unidos, Detroit, de donde vienen los carros, Ford, todo esto, se declara en quiebra. Y también tienen una crisis del fentanilo, pues una drogadicción masiva, de población masiva, en distintas ciudades de Estados Unidos, y eso que llaman los homeless, los sin casa. Es decir, estamos viendo varias cuestiones que tienen que ver con un problema estructural, que bueno, habría que hacer como un seminario, ¿no? Pero señalándolos en específico para ver qué pasaba allí, ¿no? Me parece perfecto, porque nada más y nada menos cuando uno ve todo esto, y quiero agradecerle al máster, profesor, investigador geopolítico, de todo lo que tiene que ver estos estudios en América Latina, vemos los estragos de la doctrina Monroe. Tú hablaste del tema en todos estos tiempos de los golpes de Estado, y de lo que ahorita yo quisiera permitirme vernos aquí a nuestra audiencia, que es una cápsula, un video de nuestro comandante supremo que llamaba a la unidad y hablaba de todo eso. Fíjate, tú estás hablando hoy de líderes que resurgieron en su momento, y hoy está gravitando una política en contra de toda esta visión integracionista. Ahí está el señor Trump ahorita, pero son todos. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Entonces, es un espacio de articulación. Y yo diría, más de articulación, más de búsqueda de entendimiento, más de búsqueda de vías de solución de conflictos, de solución de problemas, de tragedias como la de Haití, etcétera, que de unión ya. No hagamos ilusiones. La unión es un estadio, bueno, hacia el que hay que ir marchando, Pero esta instancia debe ser eso, un espacio para el debate, para la coordinación, para la articulación, para la complementación, para la articulación y construcción de la unidad de nuestro pueblo. En Washington han expresado Valenzuela, Shannon, otros, que les parece bien, que no están en desacuerdo con que surja esta organización. No les queda más que decir, creo yo. Ellos han tratado de que no nazca. El golpe de Estado contra Venezuela. Son esfuerzos, pudiéramos decir, tempranos. Tempranos, digo, esfuerzos de una ofensiva desarticuladora. Término muy de uso militar, de estrategia militar. Un ataque desarticulador. El golpe contra nosotros en Venezuela fue un golpe, una ofensiva desarticuladora del imperio, es decir, para tratar de evitar lo que ya ellos preveían. Fracasaron, y luego llegó Lula, a los pocos meses ganó Lula, y luego Kirchner, y luego Correa, Evo, Tabaré, Michel, Daniel Ortega, Zelaya. El golpe contra Honduras es un golpe desesperado para tratar de frenar la avalancha de los cambios, de la nueva era que llegó en América Latina, y llegó para quedarse. Yo creo que llegó para quedarse. Tú decías y preguntabas algo sobre los gobiernos de derecha, ¿no? Sí, pero no creo que eso sea lo definitorio, te decía yo. Yo creo que aquí lo definitorio, y no te terminé, ahora te voy a terminar de redondear esta respuesta, es que el imperio se debilita cada día más. Eso sí es lo definitorio, porque tampoco Bolívar tenía la misma visión de San Martín. Bolívar y San Martín, en la entrevista de Guayaquil, dicen algunas personas que ellos estuvieron solos en una habitación, pero uno nunca está solo, siempre entran los ayudantes, los edecanes, pero hubo momentos de tensión. Bolívar y San Martín, Bolívar y Pueyrredón, Bolívar y Iturbide. Bolívar le escribía a Iturbide, de repente Iturbide declara emperador.
Y ya Bolívar había enviado un emisario para acá y después Bolívar dice, no, no, cuidado, cuidado, ahora México es una amenaza, se está convirtiendo en un imperio. Luego cae Iturbide y Bolívar retoma la ofensiva rumbo a Panamá y logran el Congreso de Panamá. Fíjate tú, no es que aquellos hombres tenían la misma visión política o geopolítica incluso. Pero bueno, se trata de la articulación del espacio. Por eso te digo que lo vital para nuestra independencia definitiva, un factor que tiene mucho peso, pues, mucho peso, es el debilitamiento del imperio. Porque ellos siempre lograron derrotar con golpes de Estado, invasiones, sabotajes, desestabilizaciones, terrorismo, el surgimiento de una nueva América Latina. No es que aquí no ha habido pueblos y gobiernos que han luchado hasta con los dientes contra el imperio por la unidad. Miremos atrás un poquito y veamos. ¿Qué pasaría hoy en América Latina si los yanquis no hubiesen, por ejemplo, impedido que se instalase y se desarrollase el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana y Sandino en Nicaragua? Allende, más abajo Perón, en Venezuela Rómulo Gallego, Delgado Chalbó, Velasco Alvarado, Juan José Torres, Jacobo Arben, gracias por recordármelo. ¿Qué pasaría? O sea, en Centroamérica. Y bueno, la Revolución Mexicana misma, que bastante fue saboteada desde los Estados Unidos, y todo aquel movimiento revolucionario de Villa, de Zapata y de cuantos más, el proyecto de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto daño le hizo le hizo Estados Unidos a México en todos sus intentos de llevar adelante una verdadera revolución? Entonces, siempre triunfó el imperio, bueno, por su fuerza. Bolívar lo decía en 1818, decía, allá arriba, al norte de este continente, hay una gran nación, muy hostil y capaz de todo. Estados Unidos, decía Bolívar, parece predestinado para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y Estados Unidos llamaba a sus gobernantes, embajadores, llamaban a Bolívar, entre otras cosas, el peligroso loco del sur. En las cartas que existen, están archivadas de aquellos años, de enviados especiales del gobierno de Estados Unidos a Lima, a Bogotá, escriben muy contentos cuando muere Bolívar, muy contentos cuando a Bolívar lo echan de Venezuela, muy contentos cuando se divide la Gran Colombia y se estrella en pedazos. Entonces ese es un factor de mucho peso, y por eso al gobierno de Estados Unidos hoy no le queda más que decir, bueno, no nos preocupa, pero van a seguir tratando de poner, como dicen los colombianos, palos en la rueda, obstáculos, de seguir sembrando cizaña, lanzando provocaciones, generando conflictos. Bueno, habrá que estar por encima de todo eso para que no se vuelva a repetir, bueno, una especie de maldición, la de Sísifo, para que el imperio nos vuelva a imponer su voluntad y que nosotros marchemos con nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros encontronazos, como hermanos de verdad, siguiendo un mandato que debe ser alimentado desde el alma de los pueblos, porque mucho más allá de nosotros los presidentes o presidentas o primeros ministros, hay unos pueblos. Por eso a este espacio nuestro y nuevo debemos llenarlo de pueblo. No puede ser un espacio solo de cumbre, de presidentes, por allí, no, pueblos. Y ustedes, ¿cómo se llama? Todos ustedes los periodistas y periódicos como La Jornada, en México, emisoras. Bueno, volvemos, ¿vale? Yo creo que esto es importante, Francisco, fíjate, después de escuchar y ver al comandante Chávez, que hay una línea de tiempo. Imaginémonos hoy todos los daños que ha causado los gobiernos de Estados Unidos de parte de esa doctrina, y hoy vemos claramente cómo se desarrolla y continúa aún todo esto, que es una operación de querer amarrar a los pueblos del mundo. Mira, esto que vimos allí en el video tiene que ver con la visión que tuvo Chávez, y mira que nada es casual, ¿no? Vengo a tu programa y tiene Constantine acá la Agenda Alternativa Bolivariana. Un librito corto, pero que es muy visionario, ¿no? Del comandante Chávez en plena campaña electoral, ¿te acuerdas? De lo que estaba pasando en los años 90, 80, 90,
y de lo que él o ese movimiento proponía para el futuro. La Agenda Alternativa Bolivariana, importante leer este documento porque es un documento visionario. Chávez leía ya en esa época cómo estaba la situación fragmentada, las deudas externas en la región, cómo cada país jugaba a su lógica interna sin verse en el esquema regional, y él, cuando llega al poder, pues propone, dentro de lo que fue el Plan Simón Bolívar, esa integración suramericana. Más adelante, bueno, sí, esos mecanismos se van a ir construyendo, ¿no? Lo que fue la UNASUR, la CELAC, el ALBA, todo esto en función de la política para los pueblos, los pueblos. Fíjate, esto es importante porque claramente nuestro comandante Chávez llegaste a ese espíritu. Él ahí habla claramente en el 2010, 2011, cómo surge la CELAC y que el imperio tenía que quedarse quieto, pues en pocas palabras. Claro, porque era una fuerza continental, Constantini. Yo recuerdo bien en el año 2011, cuando se entabló la CELAC allí en el Parque Central, en el Teresa Carreño, hubo un encuentro en diciembre de ese año, tuve la suerte que estaba ahí. Ya habías venido a Argentina. Yo había venido, pero estábamos ahí porque, bueno, yo trabajaba en cultura en esa época y de alguna manera pude estar en el tema protocolar del evento. Lo importante de esto es que Francisco viene estudiando todos estos temas latinoamericanos y la complejidad, y quiero de verdad felicitarte e incorporarme en esa fórmula de ir con profundidad revisando todos esos temas que están vigentes hoy con mi comandante Chávez. Claro, yo ese año iba a hacer eso en julio. El comandante estaba enfermo, Chávez estaba enfermo, estaba de tratamiento, y en diciembre ya él estaba bastante mejor y ahí se dio el encuentro de la CELAC, ¿no? Fue una iniciativa, bueno, ya se había dado hace años un primer encuentro en México, pero allí de verdad se conformó una CELAC con visión crítica, no con una visión neoliberal como Chávez describía cómo funcionaba la región en los años 90, 80, 90, ahí en la Agenda Alternativa Bolivariana. Entonces, ahí hubo un cambio, una inflexión, fue un momento de inflexión, ¿no? Ya venía un poco acumulándose esa inflexión en lo que fue, bueno, la llegada de Chávez al poder, luego el encuentro de Mar de Plata 2005, ahí ese encuentro de la Cumbre de Américas, donde está Bush y quería aplicar el ALCA para toda la región. Sin embargo, le hicieron contrapeso a Néstor Kirchner por Argentina, algunos países de Mercosur, Tabaré Vázquez de Uruguay en esa época y Chávez desde Venezuela, ¿no? Es decir, eso estaba Lula también. Eso hizo el contrapeso a la posibilidad de implementar el ALCA para toda la región, ¿no? Los acuerdos de libre comercio que tenía Bush y que ya venía cocinándose en Estados Unidos hace años. Desde ahí cambió todo, hay que decirlo. Desde ahí cambió todo porque de allí en adelante Venezuela, la punta de lanza, por supuesto, se impulsa toda una política integracionista regional. El ALBA agarra fuerza tremendamente, comienzan las discusiones, me acuerdo un encuentro, una cumbre en el Cusco, en Perú, sobre el tema de la integración, qué nombre ponerle a este mecanismo que iba a ser la futura CELAC. Entonces todas estas situaciones van ocurriendo sobre todo un año importante, fue el año diciembre de 2004. Sí, allí también hubo, previo incluso a lo de Mar de Plata, aquí hubo un encuentro de artistas por la humanidad, donde ya se hablaban estos temas, Constantini. Tuvimos la suerte de estar ahí en Cultura, estábamos ahí. El comandante Chávez organizó todo eso, ¿no? Y ya en adelante, después de 2005, ahora sí, cuando se da lo de Mar de Plata y ya comienza a generarse una política y construcción de un derecho para toda la región en términos económicos, en términos integracionistas y de defensa. Recordemos que en la UNASUR también estaba este mecanismo del Consejo de Defensa UNASUR, que era muy importante porque allí se encontraban, más allá de posturas ideológicas, se encontraban los representantes nacionales de cada país, de los 11, 12 que componían la UNASUR, y que allí discutían las políticas de seguridad y defensa regionales en conjunto. Recuerdo que yo estudiaba con un militar argentino de la Marina, ¿no? Y siempre preguntaba cómo es que aquí los militares discutían tanto de política, ¿no? Y yo le comentaba, bueno, en la visión argentina era difícil porque, bueno, ya vimos todo lo que pasó ahí en los años 70, 80, ¿no? Esa problemática allá del golpe de Estado, qué sé yo. Pero yo le decía, bueno, porque hay una alianza cívico-militar muy profunda
y es lo normal, pues. Yo mismo lo hago. Y él le parecía interesante y quería venir a Venezuela, un tipo muy buena onda. Él había estado destacado, Costantini, allá en Río Gallegos, donde era Néstor Kirchner, y en lo que es el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y él veía con mucha, digamos, suspicacia, pero también le gustaba indagar y quería saber más de eso, y hablábamos mucho, ¿no? Se hizo un buen compañero de clases él. Quería siempre venir a Venezuela, no sé si vino. Pero en esa época, te hablo de esos años, 2008, 2009, por ahí, se estaban dando esas discusiones del Consejo de Defensa UNASUR. Muy importante esto, ¿ah? Porque cuando llegan los gobiernos de derecha a la UNASUR, ¿sí? Ahí comienza la otra temática, ¿no? Ahí comienza la otra dinámica. Por ejemplo, Macri 2015, lo primero que hace es salirse de allí. Ataca al Mercosur y buscan sacar a Venezuela. Entonces, estos han sido como olas, oleajes, ¿no? Continentales. Oleajes donde en momentos en que están los movimientos, partidos de progresistas, indigenistas, izquierdistas o socialistas en la región, hay más proclive, tendencial a que haya integración latinoamericana. Pero cuando llegan los partidos más de derecha o ultraderecha en la región, ahí cambia la película, ¿no? Y bueno, y se desintegra la región. Y en ese momento se apela de nuevo a las lógicas monroístas estadounidenses, y en este momento están trabajando en eso. Ese documento de infiltración que estamos hablando en el diario neoyorquino, tiene que ver justamente con un plan. No sé si se filtró o lo dejaron filtrar, me explico, porque eso es todo pensado, ¿no? Eso que hablaste al principio, ¿no? Cómo la CIA trabaja, eso también es... Esas son las inteligencias chocando, ¿no? Entonces, dejan filtrar el documento en este diario, ¿no? Y a partir de allí, Estados Unidos busca de nuevo tratar de infiltrar en la región sectores sensibles dentro de cada uno de los países, y comienza a trabajar, ahí sí, Costantini, en una operación multidimensional, multifacética, al mismo tiempo en varios países. ¿Esto qué es? Tenemos por un lado el tema que acabas de hablar, el tema de Venezuela, es verdad. En la campaña se hablaba de los migrantes, lo que te decía, la campaña del año pasado. Tenían que buscar una excusa Estados Unidos en plena campaña a este movimiento MAGA, que le llaman Make America Great Again, hacer de América de nuevo lo que era otrora, ¿no? Esa Estados Unidos triunfante post-guerra, en aquella época, añoranzas que tienen, de nuevo. Entonces buscaban la manera de concatenar esa lógica en la campaña, ¿sí? Por eso lo llaman MAGA, ese movimiento de los radicales, la extrema derecha en este momento, dentro del gabinete del señor Donald Trump. Eso está ahí. Sin embargo, había un sector más pragmático que estaba allí, que estaba buscando negociaciones, incluso con petroleras con Venezuela, una crisis energética mundial, sabiendo que ellos nos secuestraron CICO en el 2019, y este sector envía, ahora sí, Trump al señor Rick Grenell. Entonces estamos viendo la política, yo le llamamos a eso la política de la medusa, ¿no? Está negociando con una cabeza de la medusa que te puede convertir en piedra, ¿no? Pero tienes la otra cabeza que, bueno, sí, te pica, pero no te echa tanto veneno, ¿no? Te deja ahí como medio muerto, pero te deja... Y otra que quizá te deja un poco más, ¿no? Bueno, en fin, eso va ocurriendo al mismo tiempo, todo eso. Entonces, ¿qué pasa, Costantini? Cuando llega al gobierno de Estados Unidos, ahora sí, el nombramiento del señor Marco Rubio, ahí sí, cambia la película. El señor Marco Rubio trabaja en el Senado de Estados Unidos, en la inteligencia y en el tema internacional. Y siempre se encargó de despotricar en la región Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Los países socialistas, pues. Y hacia afuera, al nivel global, hablaba de China y de Rusia, los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Ahora Un halcón. Sí, ahora tiene que sentarse él con Lavrov, ¿no? Viste que se sentó el viernes ahí con Lavrov en el encuentro. Bueno, tienen que encontrarse, ¿no? Tiene que ir a Europa, a hablar con Rusia. Tiene que negociar con Rusia, ¿no? En esta crisis global en que vive Europa. Y es importante tu apreciación. Sí. Y fíjate, ahí hay hoy un tema estratégico de todo esto, de cómo la doctrina Monroe muta, pero su espíritu pareciera que no cambia. Claro. El espíritu de dominación, claro, de implosión, lo que decía nuestro comandante Chávez, sí, en el final de ese video, que son los pueblos en definitiva, ¿vale? Mira, lo que pasa es que el mundo ha cambiado de manera muy dramática en muy poco tiempo, ¿ves?
Y eso, ahora sí vamos a incluir un país como China en esta dinámica que estamos haciendo, ¿no? Porque Rusia, después de la Segunda Guerra, Rusia gana, le gana a los nazis. Rusia es el ejército, envía el ejército rojo, que es el que entra y acaba con el ejército nazi de Alemania allí en Berlín, ¿sí? Se suicida Hitler y ellos tomaron Berlín, fueron los rusos. Sí. Después llegan los otros, está bien, pero fue Rusia. Entonces eso le dio mucho fuelle a Rusia en aquella época para negociar la posguerra. ¿Qué pasa? Bueno, cuando cae la URSS en los años 80, 90, ahora sí, Estados Unidos se cree el único hegemón mundial. El fin de la historia comienza ahí. Entonces, bueno, de eso seguiremos conversando porque es importante este punto, ¿no? No, y fíjate, pero yo quería atajarnos, ¿no? Porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos y no podía faltar de agradecerle a todas y todos, estamos conectados, porque empezando la semana es importante hacer referencia ante esta contención que hay en la región, porque este es un tema doctrinario, nosotros estamos con Bolívar, pero no podíamos despegarnos y de trabajar con estudiosos que en la trayectoria han dejado una impronta. Ahorita tenemos a Galeano, es importante esto, de verdad, porque ahí tenemos una cápsula con Galeano que yo quería arrancar, que es importantísimo, ya que él nos habla de ese destino manifiesto, que sí, tú lo conversaste en profundidad, porque lo que pasa es que Francisco nos lleva, hace el estudio, pero nos lleva al hoy, a eso que hablamos que es la geopolítica insurgente, que es la geopolítica que buscamos de un ayer a un hoy. Le pongo insurgente, porque son esa visión analítica. Yo te invito a ver, vamos a ver a Galeano, ¿vale? Y volvemos. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor, yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente y considero que eso sí es algo factible. Que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder.
Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha, y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así, yo avisoro un destino común inevitable en el sentido positivo para mí. Bueno, volvemos y vemos hoy cómo Galeano nos da esa visión de profundidad con otras personas que en ese documental nos expresan, y yo quería que tú, dentro de todos estos temas, nos dieras la impresión, porque es claramente una forma de cómo ellos quieren acabar, como nos lo dijo Chávez, cuando nos habla de Sandino, de cómo acabaron con líderes, el caso de Allende. Y hoy vemos, ahorita, en este tiempo, cómo también Galeano nos da una referencia igual de las atrocidades de este imperio, que hoy, con una fiscal, porque volvemos a retomar el caso, se ponen a inventar cosas y poner unas sanciones, algo que en ninguna parte del mundo uno ve que es adecuado, y rechazamos. Es el apoyo total desde Referente Informativo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente obrero, presidente pueblo, un presidente de la paz. Por eso es que esos detalles son importantes, porque estamos estudiando la doctrina que ellos caminan para querer arrodillar a los pueblos y a los gobiernos cuando ellos tienen interés. ¿Qué podemos decir, Francisco? Discúlpame que me enganché. No, está bien, mira, hay varias cosas ahí. Yo creo que hay una frase de Galeano que sintetiza toda esta temática mundial en la actualidad, que es el mundo patas arriba, ¿no? El mundo está, sí. No estamos en un nuevo orden mundial, estamos en un nuevo desorden mundial. Esto es un caos global absoluto. Es la crisis total del sistema imperante, incluso dentro de los países mal llamados dominantes. Y esto está pasando dentro del propio Estados Unidos y también en los socios de Estados Unidos, los países del norte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí, Constantini, dentro de esas crisis? Allí se van manifestando, pues aparecen estos movimientos ultra extremas, como este movimiento, que llama en campaña electoral a Biden y a Kamala Harris, los llama de izquierdista. Imagínate tú, le dicen a Joe Biden que es un tipo de izquierda radical, un marxista liberal, ¿no? Entonces, cuando llega este grupo al poder, y ahora sí, lo que te decía que aparecía Marco Rubio, comienza el caos. Si bien se venían dando esas negociaciones, entonces ahora sí Estados Unidos aplica una política dual con respecto a Venezuela en aquel momento. Y eso continúa hasta hoy. Entonces, están pugnando las dos políticas hacia un lado y hacia otro de manera pendular. Por un momento pareciese que impera una lógica más coherente y se trae a los migrantes que estaban presos, secuestrados allí en El Salvador, ¿no? Que fueron llevados por ellos. Pero también, al mismo tiempo, días después se dan las licitaciones a Chevron para hacer, negociar el tema petrolero con el petróleo aquí en Venezuela, e inmediatamente te operativizan estas sanciones, ¿no? Aparece la señora Paz Bondi, suben la cantidad del supuesto, digamos, esa plata que quieren dar para la captura del presidente en 50 millones y de otros altos dirigentes venezolanos. Bueno, eso es lo que está ahí, esa dualidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que realmente ocurre? El señor Marco Rubio, que es la cabeza de la medusa venenosa, es la culebra, es la cobra de la medusa, él, en conjunción con el señor Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, están haciendo esta política para ver cómo retoman espacios de influencia que han perdido en la región. Por un lado, esto que hablamos, la integración latinoamericana, la influencia de un país como Venezuela, eso está. Pero también, al mismo tiempo, la apertura a nivel global de eso que llaman el sur global, de países como Rusia, como China, que han entrado a estas dinámicas de integración con América Latina, ¿ves? La influencia china también, muy importante allí. Entonces Estados Unidos está nervioso, está en problemas, y por eso se ha vuelto sumamente virulenta su política exterior. Primero lo interno del país, pero eso se expresa hacia el exterior. El señor Marco Rubio, que es el secretario de Estado, es el que lleva la diplomacia del país, ahora sí, prácticamente declara una guerra a través de este eufemismo que llaman los carteles terroristas. Es decir, agarran y por allá, cuando estaba llegando a ser secretario de Estado,
organiza un plan que tiene que ver con el hecho de catalogar a los carteles estos de narcotráfico como carteles terroristas, un poco a la usanza de lo que hacían a final de 99 y el año 2000 por allá, cuando caen las Torres Gemelas, y nombrar a Al Qaeda un grupo terrorista, ¿no? Es decir, el enemigo invisible, el enemigo que no se ve. Y ese enemigo, bueno, van a la captura de Bin Laden, ¿no? Hay hasta una película que se llama así. En fin, en eso están, en eso están. ¿Y qué pasa? Aplican este multidimensional plan a varios países al mismo tiempo, pero que, digamos que el patrón común de estos países precisamente es que son países de izquierda progresista, nacional populares, indigenistas. Entonces tienes una política de sabotear en plena campaña lo que ha sido esta campaña presidencial en Bolivia, pero al mismo tiempo el hecho de aumentar el costo para la captura del presidente Nicolás Maduro. Una cosa telemática atrasadísima, al estilo de esas películas de John Wayne, ¿no? Que ponían la gente allí en los postes, qué sé yo, las películas del oeste, ¿no? Y otra cosa que hacen también, empiezan a atacar a Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Brasil hubo recientemente el encuentro de los BRICS, y eso también molestó a Estados Unidos, ¿no? Más allá de los dilemas que podemos tener con Brasil, que están. Pero lo cierto es que le aplican sanciones tan contundentes como las de Venezuela, por ejemplo, el 50% de aranceles a los productos brasileños. Y la intromisión también en la política interna de Brasil al decir que Lula está metiendo preso y procesando judicialmente a Bolsonaro, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, Petro, ¿sí? Ocurre el asesinato del senador estos días, se le hicieron sus homenajes, pero justamente impulsan la campaña de la señora esta de la revista, Vicky, para la posibilidad de ser presidente el próximo año. Esto es todo al mismo tiempo, ¿no? Pero fíjate, toda esta operación puede ser lo que nos decía Galeano, pues que ellos como que se creen dueños de todas estas tierras. ¿Por qué nos hablamos? Claro, sí, no, es porque como fíjate lo que no, una factoría, claro. Pero fíjate lo que tú nos estás llevando. Una realidad de hoy que es ilógica. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Constitución, tenemos todo un andamiaje jurídico, mira. Tenemos todo nuestro territorio, así como tú lo estás hablando, el injerencismo en las políticas de los pueblos. Pero ellos, así como nos llevaba Galeano, nos va a entender que dentro de su visión, pareciera que ellos creen que todas estas tierras son de ellos. ¿Vale? Bueno, sí. Y la gente también, o sea, uno como si fuera un robot en este siglo, un siglo de libertades, un siglo hoy. Y hay que decirlo, por aquí un siglo que tiene que ver la independencia, vemos cómo ellos quieren irrespetar la tranquilidad y la autodeterminación de los pueblos. Claro. Mira, me parece muy bueno. Tú hablabas del destino manifiesto ahí que lo haga Galeano. Sí, y sí, eso sí. es importante porque cuando comienza el expansionismo estadounidense con el destino manifiesto como excusa dentro del propio Estados Unidos. Eso. Cuando empiezan a exterminar a todos los pueblos originarios estadounidenses, Sí. los Sioux, Cherokees, todos estos, y lo que eran las 13 colonias de la costa este se expanden hacia el oeste Se roban, y asesinan a todo aquel que esté por medio. No, y se robaron los territorios mexicanos. Claro, ¿Ah? eso después al final terminan Claro. haciendo la anexión del sector del norte de México, que es el que ahora tiene problemas. Y esto es importante, mira, hablamos de México, Por ¿no? eso, por eso. Pues. O Sí, sea, va para allá. Todo va como, ¿no? todo va relacionado. Todo va concatenándose. La presidenta Sheinbaum, en su política comunicacional, La Mañanera, ha dicho recientemente que no va a haber una invasión de Estados Unidos. Claro, presionada por la circunstancia y el nerviosismo de muchos de los periodistas que están allí, que si Estados Unidos se va a meter, que si no sé qué. Ella dice que no hay posibilidad de eso, pero lo cierto es que conocemos el norte de México y que hay mucha presión y nervios allí porque hay más de 3.000 tropas que están allí pernoctando en la frontera con México, Constantini. Eso es lo real. La otra cuestión es que se sabe de la infiltración y la intromisión de sectores de inteligencia estadounidense en México. Eso ya está ocurriendo y por eso, bueno, ya busca tratar de distensionar con unas posibles alianzas para que no haya una invasión abiertamente por parte de Estados Unidos a México, lo cual generaría un caos total en la región, ¿ves? Allí estamos viendo cómo en México es el país que ellos nombran, de alguna manera en la campaña, cuando dicen el cartel de Sinaloa, el enemigo central, porque más allá de que está el tema Venezuela en la actualidad, de donde emana la mayor cantidad de población que va migrando hacia Estados Unidos no es Venezuela, somos pocos. Son 500.000, solo mexicanos, 27 millones, Constantini, que están allí en Estados Unidos. Casi 30 millones de personas que ellos han declarado el enemigo. El rubio, sajón, protestante, evangélico, ha catalogado
a todo aquel distinto moreno, oscuro, asiático, todo aquel, el enemigo. Y están montados en una política a los migrantes de expulsión de todo este conglomerado de personas, ¿no? Y fíjate, esto va concatenado con Chávez nuevamente, ¿vale? Tenemos que volver a Chávez, porque Chávez nos habla de cómo tenemos, y lo está haciendo Nicolás. Mira, aquí está, mira, aquí tenemos algo, que esto lo vamos a hablar en los próximos segmentos, ¿eh? Que esto es importantísimo, este es nuestro proyecto, nuestra hoja de ruta ahora, pero fíjate lo que nos puede llevar a Chávez ahorita de las fuerzas sociales, de todo ese esquema de la unión cívico-militar, de lo que es hoy importante, defensivamente a las pretensiones de este imperio norteamericano. Te invito a ver este video porque yo sé que tú eres estudioso también de Chávez, ¿vale? No podía faltar con nuestro máster aquí. Vamos a ver ese video y volvemos. Armada con el pueblo, los movimientos políticos de la revolución, los movimientos sociales, los campesinos y campesinas, las mujeres, la juventud, los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, la clase obrera, los intelectuales orgánicos, comprometidos, los pensadores, los profesionales, los técnicos, maestros, maestras, científicos, intelectuales, todos, padres, madres, la familia venezolana. Es la patria de nuestros hijos lo que está en juego. El camino del capitalismo es el camino a la destrucción de la sociedad, porque es el camino del egoísmo, de la división social. El único camino para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan patria y vivan felices en esta patria para siempre es el camino del socialismo. Yo los invito a que construyamos la verdadera patria democrática, democrática y socialista, donde haya igualdad, 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 libertad, libertad, libertad. De eso se trata, muchachos. Muy dignos oficiales técnicos, de eso se trata. Cadetes de la Escuela Técnica Militar, sus familiares. De eso se trata, señores ministros, ministras, gobernadores. De eso se trata, camaradas, generales y almirantes. De eso se trata, compatriotas de los máximos poderes del Estado Nacional. De eso se trata. De tener o no tener patria. Y nosotros estamos dispuestos a tener patria. Ahora sí, después de siglos de batalla, cuéstenos lo que nos cueste. Y a contribuir a crear la gran patria latinoamericana, bolivariana, caribeña, que hoy es agredida allá en la patria de Morazán, en la patria hondureña, que es también parte de la patria nuestra, porque la patria nuestra no es solo Venezuela, muchachos y muchachas. Recuerden lo que dijo Bolívar: para nosotros la patria es América, esta América que viene desde el Río Grande, desde México hasta la Patagonia Argentina, hasta la Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes. Toda esta es nuestra patria, todo ese inmenso Caribe, toda esa Centroamérica y toda esta Suramérica es nuestra patria grande. Nosotros estamos contribuyendo y nos acusa la derecha continental, nos acusa la derecha criolla, la extrema derecha pro-yanqui. Pero ¿qué nos importa que nos acusen? Nosotros estamos claros y seguiremos por el camino por el que debemos seguir. Lo demás no nos importa nada. Estamos resueltos a tener patria y tendremos patria para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, a ustedes pues, muchachos y muchachas. Para nosotros es muy claro, soldados, nuestra doctrina originaria es grandemente fecunda. Bueno, volvemos, vale, volvemos. Y no podía faltar que en esta visión americanista, bolivariana, veamos a Chávez haciendo esa reflexión de que tenemos una revolución que dentro de todo este esquema, de la complejidad que nos habla nuestro invitado, de lo que hemos pasado en todos estos temas hoy, desde que llegaron con estas doctrinas y esta contención, la Venezuela de hoy después de 26 años
está dando una visión geoestratégica para el mundo. Yo quería, antes de culminar, porque hay un tiempito, antes de culminar este segmento, que Francisco nos lleve, porque él también tiene que ver con la geopolítica cívico-militar. Lo importante es tener esta visión que nosotros la estamos operacionalizando, y más aún hoy, que tenemos toda una unión popular, militar y policial. Saludar, capitán Diosdado Cabello Rondón, ministro de Justicia y Paz, que lleva también esta carga, esta visión. ¿Qué podemos decir? Bueno, sí, mira, yo creo que de eso se trata, ¿no? Venezuela estos años ha sentado una doctrina internacional cívico-militar importante a nivel global, el pueblo uniforme, ¿no? Así es. Esa expresión es importante ahora, ¿no? Sin y con. Sí, está, sí, está claro. la inteligencia y está bueno, todo. A veces tú no eres militar, pero a veces sí, ¿no? Y tú Te también, toca, y le tú das- también. Le das clase a ellos. Tú también. A veces estamos ahí, ¿no? Claro. En este espacio, pues. Cuando uno ve a los muchachos, los estudiantes, los cadetes, bueno, uno se siente parte de eso, ¿no? Sí, sí. Y que otra cosa que, mira, hay que decirlo, pero a la hora de las guerras y todas estas cuestiones, es el primer componente que va a la punta de lanza, ¿no? Sí. En los frentes, ¿no? Y por eso hay que estar bastante claro en eso. Y los muchachos lo están, los estudiantes lo están, nuestros estudiantes, Constantini, los jóvenes, ¿no? Que están en las academias, los distintos componentes, tienen que tener eso claro, pues. Por eso la formación es muy importante en este momento, ¿ves? Yo no te puedo decir, nadie ve el futuro, ¿no? Ni hasta dónde va a llegar ese plan. Pero lo que sí nos dice nuestra experiencia de estos años es que mientras más unificación cívico-militar e integración continental, nosotros podemos detener esas posibilidades, ¿ves? Y es lo que pasó en el año 2019, cuando se armó una gigantesca operación internacional contra el país, donde se declara a un presidente alternativo, un Peter Pan venezolano, que era un suplente ahí en el Parlamento, como presidente del país. Pues allí pudimos ver la crisis estructural del sistema político internacional, lo que llaman la comunidad internacional, armando estas estratagemas de manera impositiva y en conjunción con los medios de comunicación, que es importante, ¿no? Los medios de comunicación que controlan esta comunidad internacional, este sistema internacional, Estados Unidos y sus aliados, por supuesto, y que ahora buscan catalogar a gobiernos autónomos como narcoterroristas, ¿no? En esto anda esta señora Pat Bondi, la que acabas de decir, ¿no? Sí, La sí, fiscal de Estados Unidos. Sí. En esto es una matriz, sin embargo no es el año 2019. Ha cambiado la situación porque hay mucha crítica. Ya estos medios que pintaban a el Guaidó como el presidente en esa época no caen en la misma trampa ahora de decir eso abiertamente. Lo señalan, pero no es la misma contundencia, no es igual que el 19. Pasaron cosas. Fíjate, Sí. y la reflexión de Chávez que nos habla de lo que es hoy las fuerzas sociales en Venezuela. Claro. Porque no es poca cosa hoy la clase trabajadora, la clase campesina, la clase pescadora, el cultor, toda la clase empresarial que ha salido golpeado con estos traidores a la patria. Claro. Es decir, hay hoy una visión de que estamos como más claros a pesar de la guerra cognitiva que tenemos. ¿Ah? Claro, la gente común, sí, organizado, el pueblo organizado venezolano, sabe eso. Y es quien ha desmantelado los planes terroristas en el país. Lo pasó, ¿te acuerdas de los pescadores que desmantelaron estas lanchas que venían desde Colombia, ¿no? Con estos terroristas estadounidenses, ¿no? Y va a seguir pasando. Como decía el presidente Constantini, nosotros hemos madurado y aquí no hay miedo, ¿ah? El que tenga miedo, que se aparte. Claro. Que no se mete en estos dilemas. Es así, y por eso es que hay que fijar posición hoy claramente, Claro. de que tenemos que estar en un camino constitucional correcto. Y me interesa eso, fíjate. Aquí no hay miedo, aquí no hay para echar para atrás. El que tenga miedo, que se aparte. Bueno. Que deje a los valientes ir a la punta de lanza. No, la vanguardia en la retaguardia. No, y también fuera de los valientes, los que estamos en convicción, como tú, como nuestros invitados, todos los que vienen para acá, porque estar aquí en vivo y en directo, aquí estamos activos dando una visión de profundidad, hay que estudiar, hay que dedicarse y hay que querer a la patria. Claro, por eso. Y retomar de nuevo estas agendas como agenda alternativa bolivariana.
Esto es una doctrina de Chávez, un estudio de la época y de lo que venía, ¿no? Sí, sí. Volver a estudiar esas doctrinas para traerlas al momento actual y actualizar cada vez, ¿no? ¿Por qué esto no está desfasado? No. Eso que decía Chávez de lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de hacer, las doctrinas granchanas, que ustedes estudian ahí, en la academia, ¿no? Sí, claro. Con los estudiantes, porque son academias de avanzada. Estas doctrinas no se estudian, por ejemplo, yo hablaba con el amigo de Argentina, ese que te decía el militar, eso no se estudia en esas academias, son academias muy conservadoras y proclives a la lógica estadounidense. Sí. Lo que, bueno, sí, esto es el plan de las Américas, toda esta dinámica de esos años, ¿no? Las doctrinas de las Américas. En las escuelas de formación política dentro de las propias academias militares en la región, ¿no? Argentina, Perú, Ecuador, que son países que están en unos dilemas ahorita tremendos, ¿no? Pero Bolivia también. Entonces, esta es una nueva doctrina, es novedosa y yo creo que hay que profundizar el estudio sobre eso. Fíjate, vamos a irnos a una pausa y vamos a quedar en algo que es importante, que son las doctrinas. Ahí tenemos en el próximo segmento unas cápsulas de Nicolás, que cuando vino esta señora fiscal le dio una respuesta contundente. Y también tenemos esto, nuestro proyecto de camino, en unión. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Yo creo que hoy hemos dado una reflexión impecable de lo que es la contención y de cómo el gobierno bolivariano en estos 26 años, en este sur global, está dando dentro de este espacio territorial, que es de todas y todos los suramericanos, porque esto es importante decirlo, con el respeto a la autodeterminación de cada pueblo. Vemos hoy cómo algunos siguen en esa orientación de la doctrina Monroe, otros continuamos a saludar a Nicaragua, República Hermana de Nicaragua, a la Cuba revolucionaria y a los pueblos que hoy resisten ante toda esta guerra cognitiva, toda esta contención de lo que hoy el gobierno norteamericano busca seguir imponiendo y nosotros seguimos rebeldes. Y no podía faltar, Francisco, que toquemos el tema ya de la Venezuela de hoy, porque hemos estado hablando de todo lo que es la región, pero eso implica también, nosotros somos parte, como si estuviéramos en un gran concierto y nosotros estamos tocando hoy, de estos 26 años, una visión americanista bolivariana, le quisiéramos dar. Ahí tenemos un video de que estuvo nuestro presidente en el estado de La Guaira, Nicolás, dando claridad meridiana de lo que es hoy despegarnos y condenamos eso que el gobierno norteamericano, la Times, quiere seguir imponiendo cosas aquí, poniendo sanciones, poniendo cosas aquí que están fuera de orden. Yo quiero ver ese video para volver de verdad a estar en este espacio estratégico, con proyectos de país en mano y con toda una visión. Tenemos dos videos, vamos a ponerlo, uno con el tema del rechazo y otro que es esto, mira. Esto que es nuestro proyecto político estratégico, que es nuestro plan de la patria. Vamos a verlo. Mucho trabajo nos viene por delante. Viene lo que más nos gusta a nosotros en la vida. Y lo que más nos gusta a nosotros es trabajar por nuestra patria. Como dijera el Libertador, siempre nos suena en la mente: trabajo y más trabajo, constancia y más constancia para tener patria. Y patria es lo que vamos a tener. Aquí le voy a dejar un regalito al comandante Reyes que le traje calientico de la imprenta. Aquí está convertida en ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela el plan de la patria, el plan de desarrollo nacional de las 7 transformaciones. Este es el plan hecho por ustedes.
Vamos a reproducirlo por millones. Es un documento extraordinario, además fácil y bonito para leer. Te nutre, porque está lleno de las realidades, de los sueños, de las posibilidades y de la verdad de una Venezuela que tiene un rumbo, que tiene un sueño, que tiene una utopía concreta y tiene un plan. Aquí está. En el pasado hubo venezolanos que producto del bloqueo y las sanciones fueron a buscar al exterior el sueño americano. Hoy vemos cómo en Estados Unidos persiguen a los migrantes latinoamericanos. Hoy vemos cómo los persiguen, los golpean, los torturan, le violan todos sus derechos. Yo le digo a aquellos venezolanos que están allá afuera, ya, vénganse, vamos a construir Venezuela. Esta es la verdadera tierra de los sueños. Este es el verdadero sueño, el venezolano, el nuestro, el profundo, el magnífico, el sueño bendecido que se tiene que construir con nuestras manos. Tomar la enseñanza del gran Ho Chi Minh, la enseñanza de caminar con pies propios, la enseñanza de pensar con cabeza propia, la enseñanza de aprender a construir con las manos, con nuestras propias manos. Compatriotas que me escuchan en la cadena nacional que estamos transmitiendo este acto a nivel de todo el país por radio, redes, televisión. Y aquellos que me escuchan en el mundo, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Nosotros construiremos esta patria a pulso. Superaremos los percances y problemas que se tengan cuando se tengan. Uniendo lo mejor de la espiritualidad, de la identidad, del amor de un pueblo que es libre porque ha conquistado su libertad. Nadie jamás ni nunca nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conquistado a pulmón, como dicen por ahí, a pedal, con esfuerzo propio, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Yo soy un hombre del pueblo. No soy magnate ni aspiro a serlo. No soy multimillonario ni quiero serlo. No tengo bienes de ningún tipo ni los quiero tener. Lo único que tengo es el amor del pueblo y mi amor por la patria, de bolivariano consecuente, de chavista de puro corazón que soy. Chavista en esencia. Bueno, me alegra mucho compartir este clima tan bonito de paz. Estaba hablando con Diosdado antes de venir. Estaba Silita aquí a mi lado. Silita, ¿dónde está? Silita se mojó llegando aquí. Nos cayó una agüita. ¿Ustedes también se mojaron? Ah, bueno. Llegan y se toman una sopita calientica. ¿Ah? ¿De qué puede ser la sopita? De gallina negra. Gallina negra. De gallina zurda. De pollo visco. De pollo, ¿verdad? Una sopita de pollo. Yo venía hablando con Diosdado porque Diosdado me estaba informando los últimos logros en la derrota de la extrema derecha fascista y de ese triángulo perverso y del mal que ha armado el imperialismo contra los pueblos de América Latina y el Caribe, contra Venezuela, que es el contrabando, el narcotráfico colombiano, con implicaciones del narcotráfico colombiano y de la mafia albanesa ecuatoriana, los vestigios de lo que fueron las bandas criminales venezolanas que están entre Venezuela y Ecuador, y la conspiración de la Sayona fascista, asesina criminal. Eso es un triángulo
y el domingo pretendieron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública. ¿Ah? En eso está el sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente al sayonismo, frente al imperialismo, frente al narcotráfico, frente a este triángulo pavoroso de las bandas criminales, hay un triángulo vencedor, que es la fusión perfecta, popular, militar, policial, el poder popular, el poder militar y el poder policial de la Venezuela rebelde, bolivariana y soberana. Ha habido grandes logros, se han capturado nuevos elementos que participaron, todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y a la mafia albanesa ecuatoriana, todos los caminos. Y todos los caminos conducen con los que estamos capturando a reminiscencia de las bandas criminales que derrotamos en Venezuela. Bueno, volvemos, ¿vale? No podíamos hoy hacer referencia sin estar gravitando, y más con Francisco, que él es profesor universitario, investigador, y hay dos visiones. El pronunciamiento de nuestro presidente cuando estuvo en una actividad en estos días en el estado de La Guaira, que le da una señal clara y meridiana como presidente del pueblo, como presidente de la paz, y eso hace referencia al Chávez vivo, al Chávez que está hoy aquí, que le dio una referencia clara de cómo le dio un parado a los gobiernos norteamericanos. Y también tenemos otro video que es sin duda esta Gaceta Oficial, que sale el sábado 24 de mayo del 2025, que le hemos sacado varias veces, que es nuestro proyecto estratégico, que vamos desde el 2025 a 2031. Nosotros tenemos hasta proyectos 7T, Plan de la Patria, las grandes transformaciones. ¿Qué podemos decir, Francisco? Bueno, que hablando de lo que había sido la agenda alternativa bolivariana, tiene mucho que ver luego el Plan Bolívar 2000 con el plan de las 7T, porque es un continuo en la historia de Venezuela, ¿no? Es un continuo de los programas políticos estructurales que tienen que ver con esa idea del bolivarianismo a lo interno de Venezuela, pero también a nivel continental. Esto que hablamos hace rato, Costantini, bolivarianismo versus monroísmo. Esto es muy importante. Son las doctrinas bolivarianas actualizadas a lo que ocurre en el continente, en América Latina en este momento. Y es decir, esa vieja escuela monroísta, impositiva, no ha cesado de tratar de tener el control de la región. Más allá de un patio trasero, ven como una factoría, como franquicias a los países, ¿no? Y esa visión ya está bastante mermada. Es una visión que ha sido impositiva, que ha aprendido guerras, imposiciones. Vimos hace años lo que pasó en Haití. La crisis estructural de Haití tiene que ver con lo que pasó por allá en el 2004, cuando secuestran a un presidente progresista como Aristide, y luego el caos total hasta hoy, pues una guerra civil total. Y ese descontrol que hay en Haití, por ejemplo, es lo que se quiere de alguna manera repetir en el resto de países de la región. Estamos viendo, por ejemplo, la visión que ha tenido Petro, muy crítica a esa figura impositiva, el hecho de la posibilidad de una agresión militar contra Venezuela. Y en este momento justamente, que era la celebración de sus fechas patrias allá en Colombia, él ha sido tajante en eso. Y no han estado de acuerdo con esta figura telemática, jurídica, telemática que armaron con respecto no solamente ya a Venezuela, lo que decía hace rato Costantini, sino también con otros países de la región. A Colombia, pues, lo que son los carteles estos colombianos, o también grupos guerrilleros los catalogan de terroristas. ¿Para qué? Para tener una excusa de una posible agresión militar contra Colombia. Ya lo hacen con los migrantes, ojo, y eso lo ha dicho Petro. Pero ahora también lo están haciendo en el ámbito militar, es decir, en el ámbito militar y en el ámbito civil. Estas operaciones que ahora se dan, estas guerras híbridas, estas guerras que se dan en este momento, ya no se circunscriben solamente al ámbito netamente militar o a los sectores militares de los países, se circunscriben a los sectores civiles o los civiles militares, por decirlo así, y va mucho más allá. Son guerras multidimensionales en las cuales se entabla una guerra cognitiva, una guerra del pensamiento contra
la visión crítica al monroísmo. El bolivarianismo hay que atacar, los estadounidenses o esa visión imperialista ataca la visión bolivariana y busca destruir y mermar ese pensamiento para de manera estructural ir por el resto de naciones de América Latina. Eso es lo que están haciendo en este momento, lo que te decía Costantini, con Colombia, Venezuela, México, Honduras, Bolivia, Brasil. Es un plan gigante contra toda una visión bolivariana, contra toda la región, y en eso tenemos que estar alertas. Eso es lo que dice el presidente Maduro constantemente allí en esos eventos que has nombrado, pues en La Guaira y en otros. Pero claro, pero fíjate, hay algo que va complementando con esto. ¿Será que esta gente le tiene miedo a esto? ¿Será que la gente esta, cuando uno habla de esto, el imperialismo norteamericano y el imperialismo mundial le tiene miedo a la Constitución y ahorita nuestro plan de la patria, las grandes transformaciones? ¿Qué visión tienes tú? Porque yo siento que nosotros tenemos un proyecto, una hoja de ruta en el que aquí, a lo interno, tenemos que arreglar las cosas. Quiero felicitar a la oposición que está aquí hoy dentro de todo lo que es el sistema de elecciones, una oposición democrática que se ha insertado dentro de la Constitución. Y yo quería de verdad tocar este tema de nuestra doctrina bolivariana, de todos estos temas. Mira, cuando te hablaba de esta guerra también en el ámbito telemático, comunicacional, La guerra cognitiva. Sí, eso implica a los sectores opositores del país, porque a esta oposición que estás nombrando, que es más antiimperialista, que es una oposición que no está de acuerdo con las sanciones, hay un ataque contra ellos, y otra cosa, hay una invisibilización a esa otra oposición más moderada. Y lo que se muestra en redes y en los medios internacionales, en los medios de comunicación, es esta señora radical de extrema derecha hablando a diario en distintos de estos medios internacionales, ¿no? Ya sea en Estados Unidos, en Francia, en España, en todo eso, hablando de la posibilidad real de una agresión militar contra el país. Esto es lo que están propugnando. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, porque ya, primero es algo telemático, es verdad, lanzan, pero lo vimos en el 19, como decían que venían por Cúcuta, pero al final cuajó. Cuando cuaja, se torna peligroso. Ahora yo te pregunto, ¿hay más trabajo hoy a nivel de todo este escenario de elecciones con estas líneas estratégicas? Porque aquí prácticamente tenemos siete visiones, claro. siete transformaciones que hoy desde el poder popular, pero igualmente también el sector industrial, el sector económico, sí, porque tenemos 1041 medidas que estamos rechazando. Bueno, tú has venido siempre, ¿vale? En todos estos temas, uno que está trabajando el tema de los derechos humanos va en línea de cómo nosotros estamos trabajando para seguir neutralizando las medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué visión tenemos de este plan estratégico de las grandes transformaciones? Mira, este es un plan que ve hacia adelante. ¿Sí? Viendo a los estudios regionales que tú estás haciendo ahorita. Claro, habría que buscar la parte internacional del plan. Claro, y ve, muy interesante, porque yo siento que hoy no veo en otras naciones proyectos de países en favor de los pueblos. Claro, lo que hay que quizás nosotros actualizarnos de los contextos regionales y cómo se van dando también la posibilidad o no de gobiernos progresistas en distintos países de la región. Ya decíamos que cuando hay cambios de gobiernos de extrema derecha, por ejemplo, cuando llegó Javier Milei a Argentina, lo primero que hacen es tratar de destruir los mecanismos de integración que están ahí planteados en la CTT y en otros documentos de doctrinas bolivarianas. Y así otros gobiernos. En Ecuador, por ejemplo, pasó algo similar. Y por lo general se rompen relaciones con los países progresistas, indigenistas, bolivarianos. Se busca desintegrar. Ahorita, por ejemplo, el tema de Petro, que se ha visto afectado con la doctrina Monroe. Claro. Nicaragua, la Cuba revolucionaria, México. Hay nuevos escenarios, como cuando empezamos en el primer segmento con ese padre que lo tenemos aquí vivo siempre, que es nuestro comandante Chávez, de la Unión Americanista Bolivariana, zapatista, igualmente a Zapata, pero igualmente también a todas nuestras doctrinas que hoy están pendientes aquí y están vigentes con lo que tiene que ver los planes de desarrollo junto a los pueblos. Claro, recuerda que cuando Petro llega al poder allá en Colombia, después de casi una guerra civil interna, ¿no? Lo cierto es que Petro busca reactivar las relaciones diplomáticas con Venezuela.
y él lo proyectaba, ¿no? Recuerdo que fue a Cúcuta en esa época y planteaba un proyecto de integración, incluso retomar lo que había sido un proyecto de rieles, de trenes, que va desde esa zona de Santander hasta el lago de Maracaibo, ¿no? Que ya a otra hora había habido. Retomar esos proyectos de integración, ¿ves? Lo primero fue retomar las relaciones, acabar con las mafias en la frontera que estaban allí, sectores muy sensibles que estaban allí, y empujar hacia adelante, pues, ver hacia adelante. Entonces, cuando ocurre eso, ahora sí, la narcopolítica colombiana, que tiene sus representaciones en sectores como el uribismo, Iván Duque, el centralismo, el partido el Centro Democrático, ellos están en contra de esta posibilidad. Y hay una guerra interna en Colombia, telemática, pero también territorial, contra la posibilidad de ese integracionismo. Primero integrar a la propia Colombia como país, pero también integrar a Venezuela. Y Petro ya percibió eso, Costantini, lo ha dicho en sus redes sociales, lo ha dicho Petro, ¿no? Hay que ir a la integración, al plan, o sea, al plan de Bolívar, habla de Bolívar y también de Colombia, Colombia integrada, esa Colombia que incluye a Venezuela y Ecuador. Discúlpame que te interrumpa, pero mira, de verdad que hay que felicitar este programa, a ti el esfuerzo que tú haces, porque no nos habíamos despegado al tema doctrinario de la región. Y el tema hoy, cómo se ha escondido en Perú y en Ecuador con esos gobiernos a Bolívar. Eso hay que también hacerle una Claro, referencia. bueno, Petro lo dice, que él llegó allí donde murió Bolívar, sabe que Bolívar muere allá en Santa Marta, hubo una fecha conmemorativa en Santa Marta recién, y él decía allí que cuando llega a la casa, más bien se le hace alusión en la casa a los que inauguraron la casa, unos italianos fascistas. Y no había ni una frase de Bolívar ahí. Aparte, Petro decía que era muy cara la entrada. Entonces, como él mismo cuando viaja y ve, percibe lo que está pasando en su propio país, ¿no? Claro. Entonces, los vestigios de una derecha que así la teníamos aquí. Lo que pasa es que llegó Chávez y bajó a Bolívar de los pedestales. Claro. Entonces Petro se ha dado cuenta, a ver, vamos en un sentido hipotético también, claro. En una posible agresión en sentido hipotético, en un escenario hipotético, ¿no? Como hacen ustedes ahí en la academia, ¿no? No, pero me gusta tocar ese tema, porque ahorita estamos en simulación y juego. Esa simulación, en una Eso simulación. en el IAS. En una simulación donde una agresión internacional. Claro, donde se ataque a Venezuela, obviamente que eso implica a Colombia. O viceversa. Fíjate. Viceversa. Eso es otro tema que él tocó en estos días también, de hacer como una conferencia. Claro, mira, y también Costantini lo vemos, porque lo vimos en la campaña electoral de Estados Unidos con México. Una posible agresión a México relativamente triunfante, militar, ahora sí, fáctica, real, implica el resto de la región, implica a Venezuela, implica desmantelar a Brasil, ¿no? Más allá de los dilemas que tengamos con Brasil, implica eso. Implica desmantelar Bolivia. O sea, todo lo que tiene que ver con gobiernos progresistas, nacional populares, indigenistas, esto como lo que te decía al inicio, ¿no? Un multiproyecto multidimensional, una operación que va funcionando en distintos espacios al mismo tiempo, ¿no? La medusa se activó, pero la medusa más venenosa, ¿no? Claro. El señor Marco Rubio está en eso, ¿ves? En ese plan, está trabajando en eso con sectores militares estadounidenses. Por eso la infiltración del documento llegó al Pentágono, Costantini. Llegó al Pentágono y ya se sabe que hay militares proclives a que esas agresiones ocurran todo al mismo tiempo y están opando que eso ocurra porque eso licúa los recursos de una posible negociación de parar la guerra en Ucrania, ¿sí? Con Rusia, por eso la reunión que se dio en Alaska, y a partir de allí traer toda esa fuerza a la región y caotizar, balcanizar América Latina. Ese es el plan real que tienen en este momento. Y por eso la filtración que se dio en ese periódico. Sí, y por eso es que yo creo que hoy esas reflexiones tuyas de que Petro anda avanzando en llamar a los líderes de la región. Claro. México también, con nuestra presidenta, que hay que saludarla. Bueno, Nicaragua, la Nicaragua que hoy de verdad le da un espíritu estratégico, porque fíjate, estamos hablando de nuestro plan de transformación y vemos cómo gobiernos progresistas también están en su dinámica, están tratando también de lograr ir implosionando la doctrina Monroe. Claro. Esa contención de cómo empezamos, un programa especial hoy, claramente los vestigios
que aún tiene el Estado profundo norteamericano y sus aliados en favor de seguir ellos con su doctrina, pero nosotros estamos con Bolívar, con el padre Bolívar y otros libertadores de esta América Meridional. Yo quería permitirme irnos a una pausa. Quiero saludar a todos los que están activos en este momento. Por favor, no se separen porque venimos con un último segmento, ¿vale? Que son los balances. Ahí tenemos 27 de julio, que no podemos dejarnos por fuera, que es materializar la Constitución, elecciones y todo este tipo de estrategias que hoy tenemos que seguir haciendo, diciendo y construyendo nuestro Estado-Nación. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Ya en este último segmento quiero agradecerle a toda la audiencia, a todas y todos que estamos activos. Y con Francisco, quien es máster en integración regional, él tiene todos unos estudios en geopolítica, sigue preparándose y para eso nosotros requeríamos hacer estas comparaciones, cómo está la región también. Pero hoy, en este último segmento, por hoy, yo quería preguntarnos, porque ahí tenemos unos videos que es importante, vamos a ponerlos los dos. Uno que viene ya Nicolás en reunión con los alcaldes, los gobernadores, cuando se instala ahora el Consejo Federal de Gobierno. La paz, lo que nos ha costado la paz, lo que hemos hablado de la doctrina Monroe. Teníamos que culminar con esa visión y hay otro que nos habla del método, de cómo hoy los circuitos comunales, con estas 1040 medidas coercitivas unilaterales, se le entregan en base a un proyecto recurso y va a consulta. Y esa consulta popular se están resolviendo problemas. Vamos a irnos a ver esos videos. Y la paz son los bienes más preciados que hoy tiene esta generación de venezolanos y de venezolanas que vivimos aquí. La independencia y la paz. La paz y la independencia que lo permite todo, que permite todo. Construir familia, compartir con vecinos, construir la patria, mejorar al país. La ecuación tiene 3 componentes por lo menos. El narcotráfico colombiano que pone bombas, armas y billetes contra Venezuela. Las bandas delincuenciales y sus remanentes que quedan por ahí o que intentan activar contratando gente para eso, y la conspiración fascista financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Son 3 elementos. Y me permiten los alcaldes de oposición, que nunca hemos compartido un evento, primera vez que nos vemos cara a cara algunos. Casi yo no conocía a ninguno de ustedes. Me alegra, pues, conocerlo, de verdad, sinceramente. No crean lo que dicen de mí. Yo soy chévere, yo soy buena gente. No, porque en el mundo dicen cosas de uno. Este es un ogro. Cuidado con Maduro. Pero nosotros hablando a calzón quitado, y con nuestro lenguaje revolucionario y bolivariano, decimos, frente a la trilogía del mal, de la ecuación perversa, del narcotráfico uribista colombiano, de las bandas delincuenciales remanentes y del financiamiento de la conspiración fascista de los gringos, nosotros tenemos el arma secreta, la fusión perfecta, popular, militar, policial, para las que salgan, donde salgan y cuando salgan. Fusión perfecta del poder popular, el poder militar y el poder policial de un país que va de pie, creciéndose. ¿Me permiten estos comentarios en el marco del Consejo Federal de Gobierno, señora vicepresidenta? ¿Está bien? ¿Sí me lo permiten?
con las consultas populares que se han hecho abril 2024, agosto 2024, febrero 2025, abril 2025, correcto. 4 consultas para proyectos comunitarios se han aprobado por votación popular, 23.455 proyectos que en un 70% están ya culminados por la propia comunidad y entregados como proyectos que han mejorado escuelas, centros de salud, vías de acceso, infraestructura, viviendas, etcétera, etcétera. 23.455 proyectos, Ángel Comuna Prado. El pasado 27 de julio, saben que hubo una participación récord en la consulta comunal, impresionante. Y se hizo la primera consulta popular comunal para proyectos de la juventud, para la juventud y con la juventud. Y como nos comprometimos con los recursos de ustedes, los gobernadores, de los alcaldes que van llegando, bandeándonos entre todos, vamos a financiar, y ya se está financiando, el primero y el segundo proyecto electo en el voto popular y juvenil. Ya se ha bajado al día de hoy el 30% de los recursos del proyecto 1 y 2 y apartamos recursos para garantizar el financiamiento de esos 2 proyectos por cada uno de los circuitos comunales del país. Esto significa que vamos a construir y a entregar 10.672 proyectos en los próximos meses, 10.672 obras hechas por la juventud, por las comunidades, para la juventud. Hay de todo, como saben ustedes, canchas deportivas, centros digitales, emprendimientos juveniles, atendiendo a la juventud y llamando a la participación de esa juventud. Es muy importante estar pendiente y le pido que estén pendientes de todo. Igualmente, en las 5.336 circuitos comunales hay 5.336 salas de autogobierno conectadas e interconectadas al Centro Nacional de la Sala de Gobierno del Consejo Federal de Gobierno, que dirige la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ya estas salas de gobierno tendrán el servicio, Delcy, tendrán el servicio directo para, a través de esta conexión, proceder a la agilización de trámites y permisos. Bueno, volvemos, vale, volvemos. ¿Qué podemos decir de todo esto cuando uno ve esa referencia del presidente Nicolás Maduro Moro? Le da la mano, inclusive en estos días, ya en estas horas, él se reunió con los alcaldes y alcaldesas, y antes se había reunido con los gobernadores, con el gobernador de Cogede. Es decir, hay una visión de integración, hay una visión de hoy de ese llamamiento a la paz. Sí. Es importante y eso tenemos que refrendarlos todos porque nos ha costado a nosotros constituyentes. Francisco ha venido para acá, hasta con COVID, pues, que hemos venido, todos han estado aquí con nosotros participando en todos estos espacios estratégicos. ¿Qué podemos decir hoy culminando? Que tenemos un tiempo para culminar. Mira, Constantini, hay una frase que el presidente ha dicho en sus distintos encuentros, sobre todo ese en particular que habla que es muy importante, y él dice esta expresión, ¿no? Menos escritorio, más territorio. Es decir, el presidente hace un llamado a todo lo que ha sido, bueno, sí, este triunfo, esta campaña que ha sido un triunfo, sí, para el movimiento bolivariano, de que hay que salir de las oficinas, salir del aire acondicionado y entronizar con el movimiento popular, con el ciudadano, con el común, en la calle, acompañar, desenvolverse, sí, quitarse un poco esa visión burocrática de la política y salir a la calle a entronizar con la gente,
a hacer política con el pueblo, porque de eso se ha caracterizado, si una de las cuestiones que tienen que ver en Venezuela con el poder popular es precisamente con la organización desde las bases sociales, y que es desde allí que se dictaminan las políticas para resolver los problemas de la comunidad. Eso, si bien ya tiene 20 años en discusión este debate, es algo que todavía incluso hasta hoy es novedoso. Es novedoso por lo siguiente, pues, porque por lo general en las estructuras políticas o en las estructuras institucionales, hablo en sentido muy amplio, ¿no? A nivel global, cuando se llega al poder, por lo general, el poder camina desde arriba hacia abajo, de manera jerárquica. Y aquí en Venezuela, pues, la doctrina bolivariana ha invitado a construir ese poder popular desde las bases. Y de eso se trata, que los liderazgos sociales surjan desde las bases sociales, trabajando con la sociedad, y a partir de allí llegar a las instancias de poder, pues. Una cuestión que tiene que ver con una dialéctica de imbricación política de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba hacia el mismo tiempo, ¿no? De eso se trata, pues, de esa dialéctica. Y por eso se llama en este momento por parte del presidente de nuevo, a forjar esas estructuras sociales de distintos espacios que se han organizado en más de estos 20 años de gobierno bolivariano y de las bases sociales en el poder, pues. Yo creo que esta parte es muy importante porque creo que cuando uno hace estas comparaciones con otros países, es algo de lo que se ha propugnado. Por ejemplo, lo vemos en Colombia. Si bien Petro no lo hace abiertamente, pero llama a las bases populares a entronizar en la política, a participar, porque fueron las bases populares colombianas las que lograron sacar a la extrema derecha del poder en la campaña difícil que se dio en plena pandemia allá en Colombia, donde había casi que una guerra civil, donde las derechas extremistas estaban buscando, asesinando a jóvenes colombianos de distintas clases sociales y utilizando también a los paramilitares. Esto que ha pasado en Colombia no es nuevo, esto es un problema que ha sido consecuente, y estamos viendo también la situación de Argentina, muy difícil, muy complicada. En Argentina existe un gobierno de extrema derecha trumpista, es el trumpismo latinoamericano, que cuando hablamos de la campaña de Estados Unidos hace rato, justamente tiene que ver con la llegada, por un lado, de esta extrema derecha en Estados Unidos, pero que tiene sus ramificaciones, sus extensiones en la región. Y Argentina es la muestra de ello, pues, es la prueba de eso. ¿Cómo lo vemos en Argentina? Bueno, cuando Trump va llegando al poder, justamente lo primero que hace Milei es irse allí a Mar-a-Lago, la mansión que tiene Donald Trump en Miami, y comienza a hacer eso como besarle el anillo al jefe, ¿no? Como la película es El Padrino en los años 70, el nuevo jefe de la comarca, ¿no? Y así otros, si se puede llamar líderes latinoamericanos. Noboa, en plena campaña, también va para allá. Y ya se saben las truculentas negociaciones que había tras bastidores, ¿no? Entonces, Milei de alguna manera ha venido entregando los intereses de la nación de Argentina a los intereses, pues, de Estados Unidos y otras potencias a nivel global. Esto es un problema para los argentinos, pero también es un dilema para la región, porque lo estamos viendo también en Ecuador, como sectores, como la inseguridad, sectores paramilitares y narcotraficantes se han empoderado tremendamente de lo que es la política en este momento en el Ecuador. Una cosa muy problemática, muy triste, y ahora buscan endilgar en países soberanos, socialistas, indigenistas como Venezuela, Colombia o Brasil, ¿sí? Estas cuestiones que tienen que ver con supuestos narcoterrorismos, ¿no? Para tratar de armar excusas telemáticas para incursiones de distinta naturaleza, ya sea militares, infiltraciones de las inteligencias, el tema de la imposición de los medios de comunicación, y que esto a la larga lo que tiene que ver es con una gigantesca operación de Estados Unidos para tratar de recuperar la influencia que ha venido mermando a partir del emerger de potencias globales como China o el resurgimiento, el renacimiento de Rusia en este momento, y otros países y otras alianzas como Irán, Turquía y otros países en la región, en distintas regiones a nivel global que están trabajando como bloques, como la ASEAN,
por ejemplo, allá en Asia, donde está China, Vietnam, estos países, y en otras regiones también ocurre algo similar. Entonces, este emerger de estas potencias ya no son solamente países que tenían potencial de ser países antihegemónicos, sino que son países potencia en este momento, no con la visión impositiva y hegemónica de Estados Unidos, sino que ahora estamos viendo, pues, por ejemplo, el proyecto de la franja de la ruta y la seda, que busca entronizar con distintos países, por ejemplo, en África. Estamos viendo un resurgir de África, todo lo que pasa en el Sahel, ¿no? El resurgimiento de estos países que están llevando a la palestra políticas anticolonialistas. Y también, bueno, en Asia ya ha ocurrido, pues, el levantar de estos gigantes asiáticos, ¿no? Pero también lo vemos con movimientos sociales, sobre todo en Europa, que están escuchando el llamado a este nuevo sur global, en este momento, que busca de alguna manera generar alternativas a la imposición de las políticas neoliberales ya mermadas, ya bastante socavadas, pero que están en su peor versión, que es cuando entran en crisis, y lo estamos viendo en Europa, por ejemplo, el emerger de estos partidos de extrema derecha como Vox en España, la AfD en Alemania y otros, ¿sí? Marine Le Pen en Francia y en otros países en los cuales ya ni siquiera los gobiernos neoliberales de los 90, por ejemplo, o los partidos de los 90, tienen relevancia en las políticas de sus países y emergen estos grupos de extrema derecha que son muy peligrosos para el planeta, pues muy peligrosos primero para sus países, después para las regiones y después para el mundo. Entonces, Constantini, lo que estamos viendo es una pugna internacional entre globalistas, que por un lado son estos gobiernos neoliberales ya de los 90, que está bastante mermado, ¿sí? Estos gobiernos socialdemócratas, tienes a las extremas derechas que están allí, que están en distintos países del mundo, como Estados Unidos, pero también están en Europa y América Latina, y tenemos también al mismo tiempo el emerger, bueno, sí, de los países bolivarianos en América Latina, pero también alianzas como las del Medio Oriente que están buscando socavar esta guerra, este exterminio y genocidio que está haciendo Israel, por ejemplo, contra Gaza, ¿no? Contra Palestina. Allí estamos viendo cómo Rusia, ese bloque de resistencia entre Rusia, Irán y otros países de la región buscan hacerle contrapeso a la imposición de Israel y Estados Unidos y de querer exterminar a toda esa población de Palestina. Fíjate, ¿no? Este programa era especialmente hacia lo que es este sur global, pero tocaste un tema que a pesar de este último segmento no podía faltar. Esa doctrina de imposición, esa doctrina Monroe, hoy se ve claramente instituida con lo que se está haciendo contra el pueblo palestino, que hay que condenarlo. Claro, porque es el expansionismo. Es el expansionismo. Recuerda que mira, cuando... Lo dijo sí. Galeano. Mira, volvemos a un tema Sí. ahorita de Galeano, el expansionismo. Claro, en el sur lo tienen muy clara los uruguayos, sobre todo los argentinos, por la imposición que ha habido desde los 80, y bueno, la guerra contra que Inglaterra les armó ahí, ¿te acuerdas? La toma de Malvinas, como llaman ellos ahora las Falkland. Pero fíjate... Está sufriendo esa guerra militar y imperialista de una potencia, ¿no? Es Inglaterra. Y en la actualidad, pues, por eso Argentina, a pesar de que está Milei, sectores sociales e incluso institucionales han estado en contra de la imposición de Inglaterra hasta hoy. ¿Quién arma? ¿Quién arma a Israel? ¿Quién? Lo arma en términos militares, pero ¿quién arma a ese Estado Israel? Inglaterra. ¿Quién sanciona primero a Rusia? ¿Quién sanciona a Venezuela antes de todas estas dinámicas de Estados Unidos? ¿Quién? Inglaterra. Es el país que está tras bastidores, todavía hasta hoy, ¿no? Entonces, allí en el Medio Oriente, detrás, ¿quién arma a Israel? Está Estados Unidos, obviamente, pero están los ingleses. Claro, los ingleses empugnan con los alemanes para ir a armar a Ucrania, por ejemplo. El coloniaje y el capitalismo. Sí, los padres. Los padres fundadores de Estados Unidos no fue... Bueno, se suele decir que fue Washington. Sí, Jeff. No, fueron los ingleses, fue la corona. Los colonialistas. Mira, me gustó. Fue la corona. Claro, estamos estudiando lo que es la realidad de este mundo que hoy vemos, cómo hay que seguir condenando estas actitudes y estas fórmulas de doctrina entre el coloniaje y el capitalismo neoliberal. Claro, y por eso vemos
la resistencia allí. Cuando viene Irán y le responde a Israel, Irán, ¿quién arma el escudo este que dicen en la cúpula de hierro que se convirtió en un colador, ¿no? Sí, Llena de huecos? Inglaterra y Estados Unidos, ¿ves? Son los que arman esa cúpula, ¿no? Tras bastidores, ¿no? Están ahí. Claro, está Netanyahu y su partido y los radicales que están ahí, el Likud. Pero tras bastidores está la Inglaterra, ¿ves? Que está armando a Israel, estas empresas inglesas o qué sé yo, Estados Unidos, ¿no? En una alianza con los ingleses. Eso también en disputa con los alemanes, pues los alemanes han tenido una posición muy belicista, últimamente peligrosa. Recordemos que cada vez que la Europa Occidental, quien sienta doctrina en Europa Occidental, hacia donde va Europa es donde se va, hacia donde va Alemania, ¿no? Eso lo vimos en la Segunda Guerra con los nazis. Bueno, fíjate, pero mira, se nos acabó el tiempo, ¿vale? El general tiempo vino y se nos acabó este buen programa de hoy comenzando la semana que no podía faltar. No sé si tú querías decir una visión rapidito antes Sí. de irnos a la... Bueno, lo que estamos viendo ya ahora es lo que decía Galeano de nuevo, el mundo patas arriba, ¿no? Este desorden global en que vivimos, muy peligroso, Con Constantino. el expansionismo que tú no... El y lo expansionismo dijo él peligroso. también. Recordemos que Estados Unidos es la segunda potencia mundial con ojivas nucleares. Tienes más de 5.000 ojivas nucleares. Y cuando vean al presidente de Estados Unidos caminar, siempre hay un tipo detrás, o a veces él, que anda con la maletica, donde pueden, ¿no? Sí, Presionar ahí y acabar con todo el planeta. Sí, así es. Eso es así. Esa Bueno, es la realidad. Bueno, quiero agradecerte, de verdad, mira, el compartir con Francisco, esperemos verlo aquí, ¿vale? Como siempre, estamos activos por TVFan, por el canal multiplataforma, quiero agradecerle a todas y todos por estar conectados y bueno, arrancamos esta semana como siempre en esa visión estratégica de seguir, de verdad, en favor de la defensa de nuestra patria, contra la doctrina Monroe y contra quien sea. Gracias. Esperemos que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un saludo a todas y todos.